En primer lugar, que es blockchain, muy brevemente, se asocia, se relaciona siempre con Bitcoin. ¿Qué diferencia hay con Bitcoin? Pues bueno, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Desde el otro día que mi hija me preguntó en qué era, he intentado simplificar al máximo, pero es un conjunto de tecnologías, pero básicamente el blockchain es una tecnología que nos permite registrar un conjunto de transacciones de una forma transparente y descentralizada, ¿no? En realidad implementa algo que ya existe desde hace mucho tiempo, que es lo que llamamos en contabilidad un libro mayor, ¿no? Un registro de esas transacciones y que nos permite tener, saber qué tipo de transacciones se han realizado a lo largo del tiempo, ¿no? Por si alguno se lo preguntaba, mi nombre es Rames, es porque soy de origen de egipcio, de Egipto, y tengo que reivindicar, ¿no? Y me va a permitir la licencia de que realmente el blockchain no lo inventó, como han podido oír, Satoshi Nakamoto, ¿no? El blockchain lo inventamos los egipcios, ¿no? Hace 5.000 años, ¿no? Porque realmente se trataba de dejar constancia de algún suceso que había ocurrido y que aquello perdurase en el tiempo, que fuese inmutable una vez que haya sucedido, dejásemos esa constancia, ¿no? Así que lo que hacíamos era esculpirlo en piedra, ¿no? Entonces, esculpíamos una piedra con toda una descripción del relato de lo que había sucedido. Cuando se nos terminaba la piedra, poníamos otra piedra al lado y seguíamos esculpiendo, ¿no? Así que formábamos una cadena de bloques de piedra, ¿no? Así que formaban el blockchain. Bueno, es una broma, ¿no? Esto, lógicamente que nadie piense que hemos sido los egipcios, pero sí que recoge la esencia de lo que es el blockchain, el dejar constancia de una serie de sucesos o eventos, ¿no? que han sucedido, en este caso transacciones, ¿no? Realmente el blockchain es una tecnología que fue inventada, digamos, por Satoshi Nakamoto, que hoy por hoy no se sabe bien quién es, si es una persona, un grupo de personas, etcétera, pero que publicaron un documento en el año 2008 donde se hacía referencia a esta tecnología para resolver un problema que sucedía con las criptomonedas, es decir, con las monedas digitales, ¿no? Realmente cuando pensamos en el mundo físico, si uno posee un activo, en este caso una moneda o un billete, y se lo entrega a otra persona, lo que sucede es que perdemos la posesión de esa moneda y pasa a otra persona. Sin embargo, en el mundo digital, como todos bien sabemos, esto no sucede así. Yo puedo hacer copias que son exactamente idénticas de un determinado fichero o activo digital, ¿no? Y lo que me podría suceder es que si no tengo un mecanismo que lo controle, esa misma moneda, ¿no? que estaría representado por un fichero o un archivo digital, pues podría ser duplicado tantas veces, ¿no? Me convertiría prácticamente en mi propia fábrica nacional de moneda y timbre, porque podría generar tanto dinero, lo cual no es malo si lo pensamos desde un punto de vista personal, pero sería catastrófico para un sistema de economía. Así que Satoshi Nakamoto planteó la existencia o el desarrollo del blockchain, ¿no? para resolver el problema del doble gasto, es decir, que cada vez que una moneda digital se gastase, quedase constancia en ese libro contable o libro mayor, diciendo que de tal persona a tal persona se ha transferido ese dinero y por lo tanto la persona de origen que ha transferido esa cantidad de monedas ya no dispone de ellas, ¿no? ¿Cómo hace o cómo se implementa este mecanismo? Pues básicamente quizá tengamos que entender cómo han funcionado los libros contables o la tecnología del libro contable desde sus inicios, ¿no? Desde los bancos o gobiernos siempre han utilizado libros contables para dejar registro, pues, de nuestro dinero o de la propiedad de determinados activos, como puedan ser la propiedad de la tierra, de viviendas, etcétera, ¿no? Cuando se transfería ese dinero o esas propiedades de un individuo a otro, pues se dejaba constancia en esos libros contables, ¿no? Se notificaba al banco o gobierno, etcétera, y sean ellos que anotaban que esa propiedad se transfería de un individuo o una empresa a otra, ¿no? Realmente en esos procesos teníamos que confiar en que quien realizaba esos apuntes, que en este caso el banco o el gobierno, pues realizaba eso correctamente, pero ese mecanismo, ¿no? digamos que permitía que dos personas o dos entidades que no se conocían pudiesen de alguna forma realizar transacciones sin tener que confiar en uno en otro, ¿no? Es decir, porque existía un intermediario
que realmente daba, digamos, fe o registraba esa transacción, ¿no? Para que quedase constancia a lo largo del tiempo de que esa propiedad se había transferido o ese activo se había transferido, ¿no? Realmente esto es un sistema centralizado y es un sistema que prácticamente funcionaba como caja negra, ¿no? Uno no tenía acceso a cómo se realizaba ese registro y confiaba en que se hacía correctamente, lo cual no quiere decir que estuviese mal hecho, pero existía una confianza en quien realizaba, ¿no? Lo que realmente nos viene a traer el blockchain es una tecnología que nos permite descentralizar, ¿no?, este mismo mecanismo, es decir, tener ese libro contable de transacciones, pero de una forma transparente y distribuida, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es registrar esas transacciones, ¿no?, y replicarlas en una red de nodos, ¿no?, de ordenadores que están conectados entre sí y que todos ellos van a guardar una copia completa de todo ese registro de transacciones, de tal forma que ese libro contable o registro de transacciones existirá en múltiples nodos al mismo tiempo, ¿no? Y cada vez que alguien quisiera añadir una transacción, lo que deberá hacer es proponerla, cualquiera podrá proponer esa nueva transacción y mediante un consenso entre todos los participantes en esa red se aceptará o no se aceptará esa transacción como válida. Una vez aceptada pasará a ser, digamos, parte de ese registro o de ese registro contable o libro contable, pero ya no podrá ser alterado. Es decir, ese libro permitirá siempre añadir nuevos registros, pero no borrar anteriores ni modificarlos. Y esto lo que nos da que el blockchain tiene una propiedad de inmutabilidad, ¿no?, o de persistencia en el tiempo. Todo el software que rige, digamos, las reglas del juego, pues fue desarrollado bajo licencia open source y puesto a disposición de la comunidad, y por lo tanto la comunidad puede revisar ese software, mejorarlo, etcétera, etcétera, de tal forma que todos los nodos, ¿no?, corren una determinada versión de ese software y trabajan conjuntamente para poder dejar esa inmutabilidad o ese registro a lo largo del tiempo, ¿no? Todos los nodos tienen el histórico desde que empezó a funcionar el sistema hasta el día de hoy, ¿no?, una copia completa de todos esos registros. Muy bien, muchas gracias, Rames. Yo creo que ha sido una explicación muy clara, porque es cierto que la mayoría de la gente todavía no tiene claro, ¿no?, que blockchain se oye mucho hablar de blockchain. Ahora hablaremos o nos adentraremos en ello, por qué se le ha dado tanta o por qué se le está dando tanta repercusión, ¿no? ¿Qué es lo que convierte a esta tecnología, qué le hace que sea disruptiva y pues prácticamente se hable? Lo difícil es encontrar, diría yo, una aplicación en la que alguien diga que no se puede utilizar blockchain, porque lo normal, lo contrario, se puede aplicar, o se están contando aplicaciones en prácticamente bueno, pues en sectores de seguros, por supuesto el sector financiero, que es donde empezó, como no, en ciberseguridad, gestión de identidades, etcétera. Pero ¿qué es lo que por qué se le está dando ahora tanta repercusión? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es una tecnología tan disruptiva? Bueno, yo diría que tiene tanta repercusión quizá por el potencial transformador que tiene la tecnología, ¿no? Si pensamos en Internet en los años 90, ¿no?, pues realmente Internet era una red de comunicaciones que nos permitían prácticamente publicar información en webs, enviar correos electrónicos y enviar ficheros, ¿no? Si alguien en aquella época nos hubiese hablado de un Airbnb, de un Uber, de un WhatsApp, ¿no?, de un Facebook, de un Instagram, de todas esas aplicaciones ¿no?, un Google Maps, nos hubiese parecido increíble, ¿no?, que realmente pues iban a cambiar tanto nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues hoy por hoy estamos todavía en un momento muy incipiente de la tecnología. Hoy estamos como esos años 90 de Internet sobre el blockchain y todavía nos cuesta ver ese futuro que va a tener, pero realmente ese potencial transformador proviene básicamente de la capacidad
de desintermediación, es decir, el hecho de que empodera o da poder a los usuarios para no necesitar intermediarios para realizar ciertas transacciones. Transacciones que habitualmente se hacían a través de intermediarios, como la transferencia de dinero o la transferencia de propiedades o otras muchas que iremos viendo, pues hoy por hoy se puede hacer entre pares, entre dos personas o dos empresas, o una empresa y una persona, ¿no? Pero realizando, sin necesidad de ese intermediario, ¿no? Pensemos que gran parte de nuestros modelos de negocio está pensado porque haya empresas u organismos oficiales que realizan esa intermediación. Por eso tiene tanta repercusión, por ese potencial que tiene y que tiene que ir demostrando en los próximos años, ¿no? Sobre por qué es disruptiva, pues yo diría que en nuestra sociedad siempre han existido dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es la confianza y el control, ¿no? La falta de confianza entre iguales, ¿no?, hace que para realizar esas transacciones requiera de ese intermediario, ¿no? Esto que acabo de comentar, que realmente necesita un intermediario para hacer una transacción entre dos personas que o bien porque no se conocen, o bien porque están remotamente o en ubicaciones remotas, etcétera, ¿no? Mediante el blockchain lo que está haciendo es desplazar el control de ese intermediario hacia las propias personas, y esto pone en manos de los usuarios, ¿no?, hacen que los sistemas realmente sean mucho más transparentes, porque queda un registro completo de las transacciones, lo cual no significa que no sea que no se pueda mantener la privacidad, y quizá también más democrático, es decir, al no tener ninguna organización el control de esas transacciones, al no poder alterar o modificar esas transacciones, vamos hacia un entorno muchísimo más transparente, ¿no?, y que permite esa desintermediación, ¿no? No solamente las personas van a poder intercambiar criptomonedas o sin conocerse, sino que con ayuda de esa tecnología, ¿no?, nos va a permitir hacer muchísimas más operaciones, ¿no?, en el mundo digital, que realmente nos llevan hacia un mundo bastante más global y sin control centralizado, ¿no? Muy bien. Por cierto, en los últimos 15 minutos, aquellos de vosotros que queréis plantear consultas en directo, en los últimos 15 minutos vamos a dejar 10-15 minutos, un espacio para que podáis hacerlo. Ya tenemos algunas de vuestras cuestiones que nos las habéis hecho llegar a través de la hoja de inscripción, pero como digo, podéis realizar aquí algunas cuestiones adicionales, o si no lo habéis hecho. No nos va a dar tiempo a responder a todas, algunas quedarán respondidas a lo largo de la intervención de Rames, y otras pues desafortunadamente no nos dará tiempo, porque su respuesta sea muy extensa y no dé tiempo en el espacio que tenemos, que son 45 minutos en total, incluyendo vuestras preguntas, pero bueno, las podéis plantear posteriormente a través de otros canales. Luego la sesión recibiréis el enlace de la sesión grabada para que la podáis ver en diferido también, si así lo deseáis. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de los beneficios que aporta la tecnología, pero por resumir, ¿cuáles son estos beneficios para todos, ¿no?, para todas las partes? Y yendo al título de esta Open Class, ¿no?, ¿cómo va a cambiar blockchain las empresas, las organizaciones o el mundo en general, ¿no? Estas son las cuestiones que me gustaría plantearte, Rames. Bueno, gracias. Pues yo, si intentase resumir los beneficios, sin duda son muchos, pero intentaría hablar de productividad, ¿no? Es decir, mejorarán toda nuestra productividad. Pensemos en cómo, quizá el caso de uso más evidente del blockchain es el uso de criptomonedas, pero no está limitado a ello. Es decir, se inventó para dar soporte a Bitcoin como criptomoneda, luego han aparecido cientos de criptomonedas que cada una de ellas tiene su propio blockchain asociado, o red de blockchain, que es una red de entre pares, ¿no? Pero lo que nos permite es que antes, cuando queríamos enviar dinero a otra persona o a otra entidad, lo que hacíamos era transferir nuestro dinero a una entidad intermedia, en este caso era un banco, que a su vez transfería su dinero a otro banco, que era el que tenía la cuenta de la persona destinataria, y esta a su vez notificaba a esa persona que tenía
ese dinero, ¿no? Con el blockchain lo que nos permite es hacer esa transferencia de criptomonedas directamente entre los origen y destinatarios sin pasar por esos intermediarios, ¿no? Y donde antes tardábamos normalmente en algunos casos hasta días, ¿no? Ahora estamos hablando de apenas minutos o en el peor de los casos en unas pocas horas, ¿no? Entonces realmente mejoramos en esa productividad, ¿no? Tenemos muchos menores costes, ¿no? Al desintermediar, ¿no? Reducimos los costes. En el caso de las criptomonedas, pues lógicamente el coste de las transferencias son muy bajos o prácticamente inexistentes y tenemos una mayor eficiencia puesto que las transacciones se pueden realizar, ¿no? Luego veremos otros muchos casos de uso que no están limitados al uso de esas criptomonedas, ¿no? El blockchain también nos aporta mayor transparencia, ¿no? A registrar todas las transacciones que suceden, ¿no? Y que cualquiera pueda consultarlos, ¿no? Tenemos una constancia de todo aquello que ha sucedido, ¿no? Todos los fondos que se han transferido, todos los activos que se han registrado, etcétera, ¿no? Si lo aplicásemos a un entorno democrático, por ejemplo, de votación, veríamos todo lo que se ha votado, las opciones que se han votado. Lógicamente, luego veremos que en el caso de voto se mantiene el anonimato, igual que en el sistema de votación tradicional. Así que una mayor transparencia nos lleva a una mayor confianza y también a una sociedad normalmente más democrática, ¿no? Nos facilita un entorno globalizado, puesto que la red de blockchain es mundial y está formada por miles de nodos, ¿no? Que están interconectados y que no dependen de un gobierno o de una región determinada. Empodera al usuario, puesto que le da el poder y el control, ¿no? Frente a las organizaciones centralizadas o los gobiernos. Y por último, yo estoy convencido que puede mejorar la privacidad. Aquí habrá gente que esté a favor y en contra. Yo soy de los que piensan que el blockchain mejorará nuestra privacidad y permitirá tener una mayor equilibrio entre nuestros datos personales y cómo se utilizan, por ejemplo, esos datos por parte de las empresas. Lo cual no significa que solo tenga beneficios, ¿no? Toda nueva tecnología genera riesgos, ¿no? Si pensásemos quien usa las tecnologías pueden hacer un buen o un mal uso de ellas, ¿no? Está claro que Internet genera muchísimos beneficios. Hoy por hoy no nos imaginamos nuestra vida sin Internet y sin conectividad, pero también nos ha traído algunos riesgos que tenemos que combatir, como por ejemplo la distribución del malware, los fraudes, los robos de identidad y de información, la deep web, el grooming, etcétera. Es decir, tampoco pensemos que el blockchain son todo beneficios, ¿no? Tendremos que combatir algunos riesgos, pero en general el balance estoy convencido que será muy positivo para los próximos años. Muy bien, en cuanto a los fundamentos de la tecnología y también te quería preguntar, además de ello, ¿no? Que hablásemos de qué hay detrás, ¿no? De blockchain. Ya sabemos que hay criptografía, por eso pues en nuestra formación está relacionado con las asignaturas de criptografía, protección de la información, etcétera, y también pues el nivel de seguridad, ¿no? que aporta, que decíamos que es una tecnología que aporta seguridad a una serie de transacciones financieras de diferentes tipos, los gobiernos, gubernamentales, etcétera. Entonces, pues esto es lo que hay detrás, qué tecnología hay detrás y qué seguridad aporta a todas estas transacciones sobre lo que hay, ¿no? O sea, que aporta como nuevo, cuál es la contribución de blockchain. Pues realmente blockchain no aporta una nuevísima tecnología, o novísima tecnología, perdón, sino que realmente la genialidad de blockchain es que combina, ¿no? De forma magistral distintas tecnologías que ya conocíamos o ya estaban entre nosotros, ¿no? Es decir, por un lado las redes peer-to-peer, ¿no? Y llevamos años con las redes peer-to-peer, vemos cómo funcionan. Así que implementa la red blockchain, está basada en una red peer-to-peer, ¿no? Está basado en un almacenamiento distribuido, aprovechando esa red peer-to-peer, ¿no? El hecho de poder tener una especie de base de datos distribuida, replicada en todos los nodos de esa red de nodos de blockchain, y por lo tanto no me da una cierta tolerancia a fallos, puesto que la red es capaz de reconfigurarse aun cuando fallen nodos, entren o salgan nodos. Así que tengo la red, la tecnología peer-to-peer, el almacenamiento distribuido. Por supuesto, uno de los pilares de blockchain es la criptografía, y la criptografía de clave simétrica y asimétrica especialmente. Así que todas las transacciones son firmadas utilizando un esquema de criptografía asimétrica.
las transacciones son agrupadas en bloques, ¿no?, que son a su vez firmados por aquellos nodos que se encargan de validar y firmar esas transacciones, que son los llamados mineros, y además cada bloque se vincula, ¿no?, criptográficamente con el anterior, formando esa famosa cadena de bloques, ¿no? Y quizá no es una tecnología como tal, pero sí que me gustaría mencionarlo, el consenso, ¿no?, los algoritmos de consenso que permiten, ¿no?, poner de acuerdo a miles de nodos, ¿no?, sobre qué transacciones son válidas y cuáles no, y finalmente a través de ese algoritmo de consenso aprobar, ¿no?, qué nodos son minados y pasan a ser parte de esa cadena de bloques, ¿no? Así que, por resumir, tecnología peer-to-peer, ¿no?, almacenamiento distribuido, criptografía, ¿no?, hashes, criptografía de clave asimétrica y algoritmo de consenso. Muy bien. En cuanto a los retos, Rames, ¿qué nos puedes decir de los retos en el desarrollo y la implementación de la tecnología, pues, en un proyecto concreto? Será el caso quizá alguno de, pues, los asistentes a la Open Class de hoy, que estén pensando en empezar a trabajar con la tecnología. ¿Cuáles son los retos a los que deben enfrentarse a la hora de desarrollar, implementar la tecnología de blockchain para un caso de uso en concreto? Bueno, yo empezaría por decir que uno de los retos es evolucionar la tecnología hacia las demandas que realmente tenemos en esa sociedad, ¿no? Ya estamos viendo desde el año 2009, que se produce la primera implementación, hasta ahora, pues ya han pasado casi 8 años, ¿no? Y realmente estamos viendo que el blockchain, digamos, ya han aparecido nuevas versiones, puesto que hablaba de que realmente el blockchain está implementado con tecnología open source, que cualquiera puede ver el código, se lo puede descargar y mejorarlo. Pues se está produciendo, que la comunidad está mejorando estas implementaciones. Por supuesto están saliendo otras criptomonedas, etcétera, pues donde varían desde la implementación original que se hizo para Bitcoin, ¿no? Y estamos viendo, pues, digamos, implementaciones que han ido un paso más allá y en lugar de ser simplemente un registro contable donde se almacenan transacciones, se ha evolucionado hacia un blockchain, digamos, 2.0, que implementan lo que se ha venido a llamar los smart contracts, ¿no?, donde esa red de blockchain ya no solo puede almacenar información distribuida, sino que además lo que puede hacer es almacenar aplicaciones y ejecutar aplicaciones, ¿no?, inmutables. Es decir, una vez que la aplicación es enviada a la red y aceptada, ya nadie puede parar la ejecución de esa aplicación, ¿no? Se pensó inicialmente para implementar, digamos, la lógica de los contratos, es decir, que establecer cuándo yo debo realizar un pago o no, etcétera, y ha ido evolucionando y dándonos cuenta de que realmente estamos construyendo con ese blockchain 2.0 una red o un supercomputador distribuido, ¿no?, donde cada nodo ejecuta una parte de esa potencia de cálculo, y formamos un ordenador completamente distribuido. Con otros retos que aparecen dentro de blockchain, digamos, que es su escalabilidad y su rendimiento, ¿no? Muchos sistemas requieren millones de transacciones por segundo. Hoy por hoy, algunas implementaciones como la del Bitcoin o como la de Ethereum apenas llegan a 20 transacciones por segundo con la implementación. Son seguras, pero tienen el reto de poder conseguir alcanzar, digamos, rendimientos empresariales que van a ser demandados para poder registrar millones de transacciones por segundo, ¿no? Otro de los retos que vamos a ver en los próximos años es el tema de la privacidad, ¿no?, y hacer compatible esa inmutabilidad y registro de lo que sucede con algunos derechos como existen ahora, como es el derecho al olvido, ¿no? ¿Qué sucedería si yo dejo grabados ciertos datos personales en el blockchain que nunca más, con la tecnología que hay, podría eliminarlos, ¿no? Entonces, eso podría chocar con ciertos derechos personales. También algunos de los retos que tiene el blockchain es evitar la fragmentación, ¿no? Esa red de nodos, estamos viendo que están apareciendo múltiples blockchain, están apareciendo variantes de los blockchain, algunos son públicos, donde cualquiera puede poner sus ordenadores como nodos de esa red, están los blockchain públicos permisionados, o donde tengo que pedir permiso al administrador de esa red para poder añadir mis nodos, y están los blockchain privados, ¿no? Lo cual no es nada malo, pero se está produciendo
produciendo una fragmentación que puede ser peligrosa para el futuro. Además, algunos de los blockchain públicos están sufriendo forks o discrepancias entre los miembros que los mantienen, con lo cual se producen como bifurcaciones en el código, donde existen en distintas versiones. Hemos visto el caso de Bitcoin y Bitcoin Cash o Bitcoin Gold, donde hay partes de las comunidades donde deciden bifurcar. El tema de la legislación es sin duda un reto, ¿no? Alinear esa legislación. Existe cierta reticencia en algunos gobiernos, ¿no? sobre el uso de blockchain, sobre todo las criptomonedas. Los aspectos de fiscalidad de las criptomonedas también es un aspecto controvertido, ¿no? Y por último, uno de los retos que también hay que vencer es la percepción cultural, ¿no? Desde sus inicios, blockchain ha sido asociado al Bitcoin y Bitcoin ha sido asociado a determinadas acciones delictivas, ¿no? Lo cual no es cierto. Es cierto que haya sucedido, pero no es cierto que todo lo relacionado tenga que ver con ello. Así que existe una cierta percepción en ciertos ambientes de la sociedad en el que todo lo que tenga que ver con blockchain y con criptomonedas debe estar prohibido porque es ilegal. No es cierto, pero hay que cambiar esa percepción y es un reto para el futuro. Muy bien. Y ya por último, antes de dar paso a las preguntas que tenemos aquí de los inscritos y en la hoja de inscripción y en las que estáis haciendo aquí, vamos a hablar de, que ya hemos ido hablando, ¿no? A lo largo del transcurso de la charla, es de casos de uso, de aplicaciones actuales, que hay muchas, pues de las que vamos a ver algunas, que tampoco tenemos mucho tiempo, y todas las que se os ocurran a vosotros, porque hay desde luego muchísimas. Nosotros en la universidad pues tenemos ya un proyecto para utilizar blockchain en el entorno universitario, que bueno, pues un proyecto que culminará dentro de unos meses en una presentación en un evento en un congreso de tecnología en Madrid, y que bueno, del que ya hablaremos más adelante. En Telefónica, en Eleven Path, estáis haciendo, sois quizá una de las organizaciones, sino la que más está trabajando ahora mismo en esto. Este fin de semana hubo un hackathon organizado por Telefónica, por la Fundación Open Future, donde colaboraba el Ayuntamiento de Alcobendas y Cuatro Casas, y se planteaban retos a los emprendedores que han ido resolviendo. Con lo cual, bueno, es una oportunidad para emprendedores, para startups, para aquellos de vosotros que queráis plantearos o que os estéis planteando, ¿no? Trabajar en esta tecnología. ¿Qué casos de uso, aplicaciones actuales e insisto, todas las que se os ocurran, ¿no? Bueno, la primera, yo creo que la más evidente, la estamos viendo todos los días, es el uso de las criptomonedas, ¿no? Esto es evidente que existe ese caso de uso, y además está en producción y funciona y transfiere muchísimo dinero entre los poseedores de esa criptomoneda. Yo me quería centrar, hay muchísimos casos de uso posibles. He ido seleccionando algunos de los que me han parecido más interesantes. En el caso, por ejemplo, de las entidades de seguros, hay casos de uso que permiten, por ejemplo, reducidas primas de los seguros, ¿no? Pues al tener más información se puede registrar información sobre los asegurados y su comportamiento. Por ejemplo, pensemos como un conductor, donde pueda estar registrándose pues la velocidad, donde el coche pueda ir emitiendo la velocidad. En caso de un accidente, pues existe una información fidedigna que se puede consultar, pero no solamente eso, sino que las compañías pueden calcular mejor los riesgos más personalizadamente, o combatir el fraude, ¿no? Para obteniendo primas personalizadas, ¿no? Existe un proyecto muy interesante sobre el registro de piedras preciosas, ¿no? Y todo su historial, donde permite conocer la procedencia de una piedra individual, ¿no? Y todo su historial de propiedad, si ha sufrido siniestros, robos, etcétera, de tal forma que se produce una trazabilidad, ¿no? En el caso de los smart contracts, ¿no? Permite una mayor transparencia de los seguros, ¿no? Automatizando procesos de reclamación de siniestros, ¿no? Aquí, en este caso, quería contar un caso que recientemente hemos estado trabajando con una empresa de seguros que me ha parecido muy ilustrativo, ¿no? En este caso es una empresa de seguros en UK, en el Reino Unido, que lanza un seguro para frente a retrasos en compañías aéreas, ¿no? De tal forma que los que contratan un determinado vuelo puedan suscribir ese seguro, y si su vuelo sufre un retraso de media hora o una hora, entre media hora
más allá de media hora de la salida de su vuelo, pues automáticamente reciben una indemnización que va entre 50 y 100 euros por ese retraso, ¿no? Ese seguro se está implementando de tal forma que utiliza el blockchain y un smart contract, ¿no? El smart contract es un programa que corre en la red de blockchain y lo que hace es verificar, ¿no?, a través de una fuente fiable, como pueda ser la web del operador aeroportuario, si el vuelo correspondiente que está asegurado ha sufrido un retraso o no. Si se publica que ha sufrido un retraso, sin necesidad de que la persona haga una reclamación de ese siniestro, pues directamente él lanza una transferencia, en este caso en criptomonedas, de esa indemnización que estaba pactada, ¿no? En caso de no suceder nada, pues ese dinero se retorna a la compañía de seguro y el smart contract envía ese dinero a la compañía de seguros, ¿no? Es una forma de ver cómo ciertos seguros pueden desencadenarse de forma automática, ¿no?, la resolución de esos siniestros, ¿no? En el caso del sector público, en general, el sector público es una maquinaria bastante compleja y fragmentada y tiene muchas, en general, ineficiencias, ¿no? Creemos que el blockchain puede atacar muchas de esas ineficiencias, ¿no? Pues, por ejemplo, manteniendo registros de activo y de propiedad intelectual de las personas, como puedan ser registros de propiedad, registros de vehículos, registros de empresas o de patentes, ¿no?, donde quede una constancia, ¿no? Al ser una fuente inmutable, pues allí quedará no solamente quién posee determinado activo, sino todas las transferencias que se hayan producido, ¿no? Un caso muy interesante sería el caso del voto electrónico, ¿no?, donde el blockchain puede servir como, vamos a decirlo de una forma, notario, ¿no?, donde las votaciones se produzcan, ¿no?, de una forma completamente transparente, ¿no?, asegurando que cada persona solo puede emitir un voto, ¿no?, y que existe una transparencia completa de todo el proceso, pero preservando la privacidad y el anonimato de las votaciones, como no podía ser de otra forma, ¿no? En el caso de los medios, ¿no?, pues podría haber un registro de creaciones de los autores, ¿no? Yo podría demostrar que una determinada canción o una determinada imagen la he diseñado yo, en el caso de hacer una reclamación, y quizá los casos más interesantes estarían en la parte de ciberseguridad, o al menos en mi caso, por ejemplo, la creación de un sistema PKI descentralizado, o el caso más demandado es la gestión de la identidad digital de las personas, lo que viene a ser lo que se llama identidad soberana, ¿no? Si el blockchain nos ha enseñado que las personas somos, digamos, como nuestro propio banco, que somos capaces de gestionar las criptomonedas, ¿no?, y sin necesidad de que otros nos las custodien, ¿por qué no somos capaces también de gestionar nuestros propios datos personales? Y en lugar de existir bases de datos en todas las empresas que tienen nuestros datos personales, que seamos nosotros los que tengamos nuestros propios datos personales custodiados y autoricemos a determinadas entidades a que utilicen esos datos, ¿no?, y pudiese actualizar esos datos y todas aquellas entidades que se suscriban a esos datos y que tengan autorización, de la forma que yo pueda saber quién está haciendo uso de mis datos personales. Otro de los usos podría ser la trazabilidad de documentos filtrados en una empresa. Puedo saber por dónde fluye la información en una empresa, en los documentos de una empresa, y si esa información es filtrada, quién ha realizado esa filtración y cómo lo ha realizado. Existen muchos casos, como asegurar la integridad de los logs o de los registros internos, de tal forma que yo pueda utilizar de forma que constituya una evidencia electrónica, ¿no?, para aspectos forenses. Si mañana tengo que demostrar que se ha producido una determinada conexión o una determinada intento de acceso, pues esos logs, ¿no?, puedo demostrar que no han podido ser alterados al generarme o funcionar el blockchain como un timestamp o como un generador de sellos electrónicos. Bueno, existen cientos de casos de uso adicionales, pero creo que con esto se ve un poco el potencial que tiene la tecnología. Son solo algunos ejemplos, la detección de, por ejemplo, de noticias falsas, de fake news, que últimamente pues estamos hablando mucho de ello por aquí también. Bueno, son infinidad de casos de uso, como veis, lo que demuestra el potencial de la tecnología. Vamos a pasar a las preguntas, nos quedan 7-8 minutos. A las preguntas que habéis realizado no podemos... no nos da tiempo. Muchas de ellas ya han sido contestadas a lo largo de la intervención de Rames. Quizá esta dice, ¿cómo generar conciencia con los socios y la alta gerencia de las empresas de la importancia de
de este tema y también hace una segunda pregunta, el mismo inscrito: ¿cómo lograr proponer proyectos alineados con este tema? Que proyectos alineados con este tema no sean vistos como un gasto dentro de las organizaciones. Son dos cuestiones de uno de nuestros inscritos. ¿Cómo generar, pues en los socios, en la alta gerencia, pues esta conciencia de que es una tecnología, que hay que apostar por ella, por lo menos tenerla en cuenta? Tendrá o no tendrá aplicabilidad, pero hay que tenerla en cuenta, hay que valorarla antes de que, bueno, pues los demás se nos adelanten y pues consigan una eficiencia, una optimización en procesos. Yo he visto optimización en procesos que tardaban antes 10 días a 2 horas y media, en un banco concretamente, lo estaba leyendo hoy mismo, que había sido capaz de aplicando blockchain, reducir esos tiempos, ¿no? Con lo cual, antes de que la competencia pues lo haga, por lo menos tenemos que estar pendientes de qué es lo que ocurre, qué se está haciendo, qué se puede hacer. ¿Cómo lo ves, Rames? ¿Qué recomendarías para generar dentro de las organizaciones esto? Yo creo que este mismo camino es el que hemos pasado con la transformación digital. Hace unos años a los comités de dirección de las empresas pues les costaba entender que tenían que adoptar la transformación digital, y hoy es difícil ver una empresa que no tenga un plan de transformación digital, ¿no? Yo diría que para convencer a estos comités es necesario hablar de negocio y no de tecnología. Muchas veces cometemos el error de centrarnos en la parte tecnológica, en las potencialidades de esa tecnología, y no tanto en sus capacidades de transformación, ¿no?, en el negocio, ¿no? Tenemos que tratar de hacer o visualizar que realmente se va a producir un cambio en los próximos años, que muchos modelos de negocio que hoy conocemos, donde existe una intermediación, van a desaparecer, ¿no? Y que realmente o tomamos esa ventaja competitiva o que probablemente ese tsunami de transformación digital nos llevará por delante. De tal forma que quizá no haya que ser tan drástico, pero sí explicar cuáles son los beneficios, ¿no? Insisto en que la tecnología está todavía en sus primeras fases. Es conveniente estar, observando cuál es la evolución de la tecnología, haciendo algunas pruebas de concepto, algunos pilotos, ¿no? Pensando hacer que parte de nuestra organización piense en casos de uso que realmente sean claramente transformadores de nuestro negocio y que nos puedan dar una ventaja competitiva y presentarse a esa dirección. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que estáis realizando aquí. Algunas de ellas está Cristian Andrade, que ya ha contestado muy acertadamente. Gracias, Cristian. Bueno, aquí habla de cómo será el impacto de la criptografía cuántica, puesto que está basado en criptografía. Hemos hablado de criptografía clave simétrica y asimétrica o pública, clave pública. El impacto de la criptografía, bueno, más que de la criptografía cuántica, querrás decir de la computación cuántica, ¿no? Me imagino, por el tema del criptoanálisis, etcétera, de los algoritmos, porque se están utilizando actualmente RSA, curvas elípticas, etcétera. Esto hay estudios, Rames, aunque sé que tu perfil no es el técnico, como responsable de relaciones o de alianzas de tu organización. No sé si aquí puedes aportar algo. Bueno, una pregunta muy técnica. Sí, realmente la computación cuántica es una amenaza a la criptografía, a la mayor parte de los algoritmos que hoy conocemos y a las claves que hoy manejamos, pero de forma similar a como lo es el aumento de capacidad de computación que se está produciendo. Lógicamente lo que hace es acelerar esa capacidad de computación. La aplicación del algoritmo de Shor, ¿no?, junto con los ordenadores cuánticos, es lo que va a amenazar determinados algoritmos, ¿no? Y veremos en los próximos años un cambio, ¿no?, en los algoritmos de cifrado, pero no solamente en el caso del blockchain, ¿no?, sino lo veremos en todo tipo, en las firmas electrónicas, en las conexiones SSL, en el cifrado de información, etcétera, ¿no? Probablemente la solución del blockchain tenga que evolucionar, ¿no?, a medida que vayan apareciendo ordenadores cuánticos cada vez más potentes, ¿no?, a utilizar nuevos algoritmos, ¿no?, que preserven o que sean resistentes a esa criptografía postcuántica, ¿no?, como ya existen algunas recomendaciones del NIST sobre qué algoritmos y qué longitudes de claves utilizar, y que intentan paliar o adelantarse a esa aparición de esos algoritmos, o sea, de esos ordenadores cuánticos de
potencia suficiente, ¿no? Ya existen algunos, pero de unos pocos qubits, y lo que van a hacer es adelantarse, ¿no? Probablemente para preservar la integridad de toda esa cadena de bloques, pues es muy probable que haya que refirmar esos bloques de alguna determinada forma para que no puedan ser alterados, ¿no? Antes de que suceda ese hecho de que existan o que se pongan en riesgo esas firmas con esos ordenadores cuánticos. Sí, al igual que ocurre con la firma electrónica o con los archivos cifrados actualmente con algoritmos que dentro de unos años no serán seguros, pero bueno, ya habrá que ir cambiando algoritmos, tamaños de clave, pero la tecnología seguirá permaneciendo, ¿no? A ver, otra pregunta. Bueno, hay algunas que ya hemos ido contestando. Dice aquí Francisco Javier Castro, si uno de los pilares de blockchain es la transparencia, ¿garantiza también la identificación de los usuarios para saber realmente quién hace la transacción, para evitar, por ejemplo, el blanqueo de capitales? Bueno, hoy por hoy, como parte de la tecnología blockchain, directamente no. Allí utilizan un sistema de clave pública, clave privada, para poder operar en la red blockchain más tradicionales. Lo que necesito es tener una dirección que representa una clave pública, y yo voy a tener una clave privada que es el que me permitirá firmar esas transacciones y enviarlos en nombre de esa dirección. Si pierdo esa clave privada, pierdo acceso a todo lo que esté asociado a esa dirección, ¿no? En general se suele decir que blockchain es anónimo. Yo diría que es pseudoanónimo, porque existen técnicas para correlacionar, ¿no? Determinadas conexiones con direcciones IP, etcétera, con unas direcciones, pero efectivamente no requiere, ¿no? Que yo me registre con nombre y apellidos de una forma similar a lo que hacemos en un banco, etcétera, que me piden mis datos, etcétera. Además, yo puedo crear tantas direcciones como quiera y mover esa información de unas direcciones a otras, o sea, esas criptomonedas o esos activos de unos a otros, ¿no? Sin embargo, si los gobiernos lo que están haciendo es poner una serie de trabas, porque realmente se están utilizando en algunos casos para actividades delictivas. Estamos viendo los casos, por ejemplo, de ransomware, donde nos piden los rescates en Bitcoin, etcétera. Y, por ejemplo, cuando quiero transformar en casas de cambio, pues las casas de cambio están obligadas a pedirme una serie de información, etcétera, ¿no? Sin embargo, existen algunos proyectos de gestión de identidad, como pueden ser los que están desarrollados en Ethereum o Uport, etcétera, donde crean ese concepto de identidad soberana, donde yo puedo crear una identidad que pueda ser refrendada por otros, ¿no? Añadir atributos que otros pueden firmar para certificar que son ciertos, y utilizar esa identidad manteniendo un equilibrio entre mi privacidad, ¿no? Y la necesidad de identificarme, de tal forma que cuando yo sí solo tengo que identificarme en algún sitio como mayor de edad, no hace falta que le entregue todos mis datos, donde vivo, quiénes son mis padres, etcétera, sino solamente se puede verificar, pues, que soy un mayor de edad. Si necesito saber que soy ciudadano de Madrid, pues solo accederán a esa información, pero realmente no está concebido como un sistema de control de identidad digamos, estricto o robusto, sino más bien un sistema de descentralización, y aboga por la pseudoanonimato. Muy bien, bueno, ya no nos queda tiempo. Otra de las cuestiones pues ya se han ido respondiendo, han ido saliendo. También Cristian pregunta que quiere contactar contigo para estar realizando un trabajo de fin de máster, de maestría sobre este tema. Bueno, Cristian, ya te contestaremos a través de Fidel Paniagua, que es el profesor que imparte esta parte dentro del máster. Eduard Chabelli también es otro de los profesores que imparten dentro de la asignatura de regulación, aspectos legales, regulación, concretamente smart contracts, contratos inteligentes. Todo esto que es tan interesante, ambas materias, ambos temas se tocan, en algún caso se profundiza con más nivel de detalle dentro del máster, dentro de la maestría. Pues vamos aquí a cerrar, porque nos hemos pasado 1 minuto, 2 minutos del tiempo. Agradeceros vuestro interés en este tema. No hemos podido profundizar. Bueno, si es necesario, si os habéis quedado con ganas de saber más de blockchain, pues podemos organizar otra sesión o algún tema específico como Smart Contracts. Esto lo iréis viendo. Estaros pendientes de la lista de reproducción que tenemos en
en YouTube de la Universidad Internacional de La Rioja, la lista de reproducción de ciberseguridad, donde vamos subiendo todas las clases en abierto o relacionadas con la ciberseguridad, como es este caso. Agradecer de nuevo a Rames su tiempo, y yo creo que ha sido muy aclaratorio. La explicación, yo creo que nunca había oído escuchar, o había escuchado, quería decir, una explicación tan buena, tan simple para poder entender, para el que no supierais nada de blockchain, para aquellos de vosotros que no supierais nada, qué es blockchain, en qué consiste, y bueno, pues casos de uso, etcétera. Y bueno, os animamos a que profundicéis en el uso, en el conocimiento de la tecnología y por qué no en el uso. Pues, Rames. Si me permites, Juan, solo por finalizar, deciros que en nuestra tenemos unas sesiones gratuitas de difusión de la tecnología en talks.idebenpaz.com, ¿no? Dentro de la página de idebenpaz.com podéis encontrar más de 100 sesiones distintas, algunas de ellas con mayor profundidad sobre el blockchain y otras tecnologías de ciberseguridad, y que invito a que puedan descubrirlas directamente en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, bueno, Idebenpaz es una de las organizaciones, de las entidades que colabora con nuestros títulos. Hay varios profesores, colaboradores como Rames, y profesores como Eduard Chabeli, que forma parte, Óscar Bou, Pablo, etc. Bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias por vuestro interés, y nos vemos en la próxima Open Class, que será pues ya en enero. En diciembre no vamos a tener ninguna, pero en enero hablaremos de un tema también muy interesante, como son los Trusted Execution Environments, o entornos seguros de ejecución, que cada vez se usan más en dispositivos móviles, en otro tipo de dispositivos. Y bueno, pues emplazo a esa sesión, será, creo recordar, a finales de enero, pero bueno, ya la veréis publicada. Y pues nada, y también nos vemos en nuestros títulos. Si tenéis interés, en caso de los que no sois alumnos o egresados, pues los asesores estarán encantados de proporcionaros toda la información que necesitéis. Pues gracias de nuevo, buenas tardes, buenas noches ya a todos, y muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.